Si abren su Biblia, estamos en el Evangelio de Juan, capítulo 17. Y claro que vamos capítulo por capítulo, versículo por versículo. Estamos en el Evangelio de Juan, capítulo 17. En realidad este estudio, esta es una oración, ese es el título aquí, la oración de Jesús. Son 26 versículos, pero hoy día nos vamos a enfocar solamente en 5 para comenzar este capítulo. ¿Ya están todos ahí? Comenzando en el versículo 1, dice: estas cosas habló Jesús, y levantado los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me distes que hiciese. Ahora, pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Amén. Favor de tomar asiento. Pues yo no sé de ustedes, no les puedo dar cuenta de ustedes, pero yo personalmente, cuando era joven, más joven de lo que estoy, pero no, mucho más joven, había tiempos que oraba y la razón que oraba es porque había hecho algo mal, algo muy malo. No era una oración de arrepentimiento, era, podemos decir, escucha, una oración tanto como esta: ay mi Dios, ay mi Dios, ay mi Dios, ayúdame, ayúdame. Ay, espero que mi papá no se entere, que no se dé cuenta que acabo de quebrar su cámara favorita, después de que me haya dicho que no jugara con ella. Y verdaderamente que es una oración absurda cuando te pones a pensar, porque ¿cómo es que no se va a enterar? Es ilógico que no se diera cuenta. Pero hay veces así es como algunos de nosotros oramos. En ese momento, ay, no, y ya nos anda. Y muchos, yo creo que todos a un punto u otro hemos orado así. Pero te voy a decir, este tipo de oración no es efectiva. Es una oración inefectiva, no es efectiva. Cuando estudiamos la palabra de Dios, fíjate, podemos en estudiarla, podemos tener raíz en la verdad y aprender a orar en una manera efectiva. ¿Por qué? Porque estamos conociendo a Dios, estamos conociendo su voluntad, estamos conociendo la verdad de su palabra. Entonces las peticiones se pueden hacer efectivas. Y en la Biblia te voy a decir, hay como 650 oraciones. Pero te voy a decir en esta mañana, ninguna de esa oración se puede medir con esta del capítulo 17. Ninguna. Esta oración es muy importante. ¿Por qué? Porque vemos a Jesús orando al Padre. Hemos llegado aquí al capítulo 17 de nuestro estudio, de aquí del Evangelio de Juan. Y algunos han dicho que este capítulo es el lugar santísimo del Evangelio de Juan. Tenemos un gran privilegio de oír a Jesús hablando con su Padre. Y recuerda que esto es solamente horas antes de ir a la cruz por cada uno de nosotros. Oímos a Dios, el Hijo, conversando con Dios el Padre. Y solamente estaremos en este capítulo 3 semanas, 3 estudios. Pero te voy a decir, uno pudiera pasar varias semanas, meses, leyendo, meditando, aprendiendo de la oración más larga que Jesús ha hecho en toda la Biblia. Verdaderamente te lo recomiendas que lo leas en completo y luego mordiditas. Ponte a meditar.
3 semanas vamos a estar aquí. Y te voy a decir, 3 semanas es en realidad pasarlo por alto, porque contiene mucho aquí. Este capítulo, te voy a decir, lo vamos a ver en esta manera para poder entender. Primero, versículo 1 al 5, Jesús ora por sí mismo. Le dice a su Padre que ha terminado la obra en el mundo. La segunda parte es el versículo 6 al 19. Jesús ora por sus discípulos, que el Padre los santifique. Y luego en la última parte, versículo 20 al 26, Jesús ora por su iglesia, ora tanto por ti y por mí, que estemos unidos y que algún día estaremos en su gloria. Increíble. Sus peticiones que vemos a través de este capítulo. Pero hoy día, como les dije, solamente vamos a ver el primer punto, los primeros 5 versículos. Pero hay 4 razones que esta oración tiene gran importancia. 4 razones, y quizás hay más, pero estas son las 4 que verdaderamente me resaltaron a mí. La razón número 1 es importante. ¿Por qué? Porque Jesús es el que oró. Jesús oró. Y nos permite ver esto. Fíjate, el Hijo de Dios, Él es eterno. Este es el tema del Evangelio de Juan. Jesús es eterno. Esta es la razón que Juan lo incluye esta oración en este libro. Y te voy a decir, en los otros evangelios es mencionado que Jesús oró, pero aquí vemos su oración en completo. La oración completamente incompleta, podemos decir, enseña que Jesús es Dios. Esta petición. Si Jesús es Dios, entonces uno se podría preguntar, entonces, ¿por qué tiene que orar? Te voy a decir, Él puso a un lado su gloria, tanto los privilegios del cielo, para venir a este mundo. Él siendo 100% Dios, pero también siendo 100% hombre, Él estaba dependiente del Padre y por eso oraba. Yo sé que, como les digo, nuestra mente de chícharo no nos permite captar, entender 100% y 100%. Pero es lo que la palabra de Dios nos enseña. Ahora, razón número 2 es que es importante el tiempo y la ocasión que oró. Jesús acaba de tener instrucción privada con sus discípulos en los últimos capítulos, del capítulo 13 al 16. Fue una instrucción privada que le estaba dando a sus discípulos. Y te voy a decir esto, fíjate, y este es un buen punto. La instrucción de la palabra de Dios y la oración siempre van juntas. Amén. La instrucción y la palabra de Dios siempre van juntas. Por eso se da oportunidad de venir y orar después de que has oído la palabra de Dios. Has sentido esa convicción, has sentido las pedradas que yo no estoy aventando, ¿no? El Espíritu Santo te está hablando. Entonces, siempre van juntas. Porque te voy a decir, si solo hay instrucción y no hay oración, el resultado es un cristiano sin poder. Y si solo hay oración y no hay instrucción, el resultado es un cristiano fanático, porque no está basado en la palabra de Dios. Entonces, Jesús oraba, y Jesús oraba todo el tiempo. Él oraba muchas veces, toda la noche. Él estaba en necesidad de oración, y ahora que mucho más que se acercaba a ser el crucificado. Necesitaba más de ese poder. Hay un dicho que uno no debe de orar por una vida fácil. No debemos de orar por una vida fácil, pero que ore para que seas más fuerte. Que uno no ore por obras al nivel de su poder, porque es lo que muchos queremos. Las obras, sí, yo puedo. Yo puedo. Sí, eso está fácil. Yo. Y luego algo más. No, yo no. Pero fíjate, debemos de orar por el poder al nivel de las obras, que es muy diferente.
Cuando sientes ese rechazo, ay, no, yo no. ¿Me están pidiendo que haga qué? No, yo prefiero a esa persona que lo haga. ¿Por qué? Porque sé que se va a detener de Dios. Porque esa persona va a orar para el poder necesario para cumplir lo que se le está pidiendo, lo que Dios nos está pidiendo. Te voy a decir, uno es rápido en decir, ay, yo no. Eso sí, yo no puedo hacer. Puedo hacer todo esto, pero no, eso no. Pero la palabra de Dios nos dice que con Dios todo es posible. Es en su poder, no en el de nosotros, que podemos cumplir la obra que Él nos da. Razón número 3, es importante porque tenemos que ver las peticiones de esta oración. La oración que pide nada, logra nada. Una vez más, la petición que pide nada, logra nada. Recuérdate de la oración que hacíamos o todos hemos hecho. Ay, Señor, ¿qué estás pidiendo? ¿Qué se va a lograr? Hay 3 puntos de esta oración. Ya se las di. Y es como vamos a ver el capítulo, versículo 1 al 5. Jesús ora por sí mismo, le dice a su Padre que ha terminado la obra en el mundo. El versículo 6 al 19, Jesús ora por sus discípulos, que el Padre los santifique. Y la última parte, versículo 20 al 26, Jesús ora por su iglesia. Está orando por ti y por mí. Ahora, la razón número 4 es importante porque nos puede dar victoria hoy día. Jesús ha vencido al mundo y Él vino a enseñarnos cómo vencer al mundo también. Y es por medio de la salvación, la palabra y el Espíritu Santo. Hablando de oración, quiero traerles atención a otra oración. Muchos se la saben, muchos no la aprendimos. Muchos la conocemos como el Padre Nuestro. Pero te voy a decir, no es un título de una oración, es un modelo enseñándonos cómo orar. Voltea conmigo, vamos a Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6. ¿Ya llegaron? Mateo capítulo 6, comenzando en el versículo 9. Nos dice, vosotros pues oraréis así. Puedes subrayar, oraréis así en tu Biblia. Y claro, esta es la parte que siempre se nos enseñó aún desde niños. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. Ahora, muchos no sabemos el Padre Nuestro, y yo me recuerdo muy bien. De niño jugaba, a las carreritas, ¿no? A ver quién lo puede hacer más rápido. Y cuando iba a confesión y me decían que tenía que solo decir 5 Padre Nuestros, ¿por qué? Por mis pecados. ¡Wow! Pues me fue bien, ¿no? Padre Nuestro que estás en los cielos. No, ya salí de esto. Ya me desahogué, ya estoy bien. Ya estoy perdonado. Y puedo seguir haciendo lo que estaba haciendo, ¿no? Pero se me hace interesante a mí. Se me hace muy interesante que nunca nos enseñaron lo que la palabra de Dios nos dice en los versículos antes del Padre Nuestro. Nunca se nos trajo esta instrucción. Ahí estamos en el Mateo 6. Amén. Fíjate el versículo 5 al 8. Fíjate lo que dice. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Fíjate el versículo 6, dice, mas tú
cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Versículo 7 dice, y orando, no uséis ¿qué? Wow, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Padre nuestro que estás en los cielos, no. Y lo repites y lo repites. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros las pidáis. Fíjate, Jesús estaba enseñándoles a sus discípulos cómo orar. Este es un modelo, cómo debes de orar, es un ejemplo de cómo orar y no de ser repetido con tanta palabrería. Y especialmente como un niño jugando a las carreritas. ¿Ven? Jesús, fíjate, nunca tendría que decir, y perdónanos nuestras deudas. No es su oración personal. Es una vez más un modelo de cómo debemos de orar. Nos está enseñando, instruyendo. ¿Por qué? ¿Cuál deuda? ¿Cuál pecado? Él no tuvo pecado. ¿Ven? Entonces es un modelo. Y ahora, aquí, porque muchos confunden que esta es la petición del Señor Jesús orando. No, es la instrucción enseñándonos cómo orar. La verdadera oración de Jesús es lo que estamos viendo aquí en este capítulo. Un capítulo completo con 26 versículos. Esta es su petición. Y aquí vemos en nuestro texto, podemos entenderlo y lo vamos a quebrantar en 3 puntos en esta mañana. Primero, el primer punto de nuestro estudio es, ¿qué es la oración? El versículo 1 de Juan 17:1. Segundo, ¿qué es lo que da? Juan 17, versículo 2 y 3. ¿Qué es el mundo fuese? Versículo 4 y 5. Entonces vamos a ver estos 5 versículos y comenzando con el primer punto. ¿Qué es la oración? El versículo 1 nos dice, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. ¿Cuáles cosas habló Jesús? ¿De qué cosas está hablando? Y te voy a decir, es todo lo que acaba de cubrir del capítulo 13 al 16, porque recuerda que esta enseñanza era enseñanza privada a los discípulos. Al terminar, ahora se puso a orar. Juan 16:33 nos dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Primeramente, tenemos que entender, Jesús no fue una víctima. Él fue un vencedor. Él venció al mundo y nos ha dejado pasos para que también nosotros tengamos victoria. Nos ha dado estos pasos de cómo podemos tener victoria. Y vemos aquí que dice, y levantando los ojos al cielo, dijo. Tenemos que ver y decir lo obvio aquí. No cerró sus ojos. No dijo, bajen sus rostros. No se arrodilló. No se postró. Al contrario, él hizo lo opuesto. Levantó los ojos hacia el cielo, mirando hacia arriba. Primer punto aquí. La postura de oración no es importante. No es importante. Levantando los ojos al cielo nos dice que es como él hizo. Y te voy a decir, digo esto porque hay personas que se les hace un problema la posición de orar. Dicen, lo tienes que hacer de esta manera. Y solo de esta manera te va a escuchar. Y es más, fíjate, si doblas rodilla y verdaderamente, te voy a decir que te tienes que postrar.
ciertas religiones te tienes que postrar y ver al este. Y que no puedes ver para arriba. Piensan que la oración es como una fórmula, que la tienes que seguir exactamente, que tienes que orar solamente en la iglesia y no enfrente de las personas, solamente en tu cuarto con la puerta cerrada. Si no lo haces de cierta manera, Dios no te va a oír. La creencia que tienen, que existe. Y te voy a decir, los judíos oraban mirando al cielo con los brazos alzados hacia arriba. ¿No te recuerdas del cuadro de Moisés? Todos lo hemos visto, ese cuadrito pintado, ¿no? Con los brazos para arriba. Brazos alzados. Pero te voy a decir, lo más importante es que el corazón de uno esté quebrantado, sometido a Dios. Porque no es lo exterior, no es la apariencia de lo que estás haciendo. Es la condición del corazón y lo que le estás trayendo al Señor. Jesús es nuestro ejemplo. Y lo que Él hace en la hora de necesidad es levantar sus ojos al cielo. Este es un ejemplo para nosotros. Durante los tiempos de necesidad, de dificultad, en las tormentas de la vida, tenemos que mirar hacia el cielo. ¿Qué más nos queda? A ver, comadre, ¿qué piensas tú? Compadre, ¿no? Vamos a... Recuerda que es en el cielo donde están los recursos divinos. Porque si vemos hacia el hombre, o a nosotros mismos, a la religión, y te voy a decir, no vamos a encontrar una solución. No va a haber solución. Y varones, hay veces nosotros, yo puedo. Queremos componer todo, yo puedo componer esto. Te voy a decir, ciertas cosas no podemos componer. Tenemos que poner la vista en el cielo, hacia el Señor. Traer esas peticiones. Ve, orar al Padre. Dijo, Padre. Y te voy a decir, esta relación personal que Él tiene con el Padre, en igual podemos decir, es la misma relación que nosotros tenemos que tener. Cuando tenemos esta relación personal con Él, es cuando nosotros podemos orar. Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Por qué? Porque sí es mi Padre. Es mi Padre celestial. Yo creo en el Señor. Creo en Jesús y he dado mi vida. Lo he recibido como Señor y Salvador. ¿Qué lo puedo decir? Que es mi Padre. Pero el modelo de la oración en la Biblia es, fíjate, es así. Orar al Padre en el nombre de Jesús por el poder del Espíritu Santo. Esa es la petición, es la manera que debemos de hacerlo. Y nos tenemos que someter a la voluntad del Padre. Dice, la hora ha llegado. La hora ha llegado. La hora ha llegado que Jesús se iba a entregar a la muerte por los pecados de todo el mundo. La hora ha llegado. Y nosotros muchas veces tenemos podemos decirlo de esta manera, muchas oraciones de emergencia. Pero si solo viviéramos en su voluntad, te voy a decir, no tendrías tantas emergencias. Porque cuando te descarrilas, cuando andas así, andas asá, ahí vienen las emergencias. Ay, Señor, ay, Señor, ay, Señor. Ayúdeme. Ay, auxilio, ¿no? Socorro. Increíble. Hemos estudiado que Jesús iba al horario del Padre. No era su horario, pero el horario del Padre. Nosotros vivimos en esta vida y siempre llevamos o vamos con prisa, siempre vamos tarde y te voy a decir, la razón que deseamos las cosas ya ahorita es que
siempre ya queremos las cosas a mi tiempo. A mi tiempo. Ahora, esta era la hora. La hora había llegado. La razón por qué Jesús había venido al mundo. La hora que Él estaba anticipando. No era de acuerdo a su plan, pero al plan de Dios, el Padre. A su horario. La gloria de Dios debería de ser nuestra motivación. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Ahora, Jesús glorificó al Padre ¿en qué? En hacer milagros, en enseñar a los discípulos, pero también lo glorificó ¿en qué? En ir a la cruz. Jesús está demostrando el carácter de Dios en hacer esto. ¿Por qué? Porque fue en su amor por nosotros. Nosotros tenemos que buscar la gloria para Él. Y unos hasta dicen, pues esto es una contradicción, en que Jesús aún dice aquí, glorifica a tu Hijo. Pero te voy a decir, Jesús no buscaba la gloria para sí mismo. Él entendía que en el dar testimonio, en ser el ejemplo, Él traía la gloria al Padre. Deja explicártelo. Es como si nosotros oráramos esto. Padre nuestro, ¿por qué? Porque tenemos una relación. Es mi Padre. Amén. Padre nuestro, haznos mejores esposos, mejores esposas, mejores padres, madres, para poder dar un mejor testimonio y traerte la gloria y la honra. El enfoque es Dios, no nosotros. Ven ahí en ese contexto, es como Él está orando. El enfoque no es Él, es Dios el Padre. Y así es para nosotros. La meta de la oración es para que Dios obre en las vidas para traerle gloria a Él, a sí mismo. Que todos puedan ver lo que uno no podía hacer. Y cuando lo hacemos es reconocer que Dios lo ha hecho en nuestras vidas. Señor, yo no puedo hacer esto. Pero al cumplirlo, ¿quién es glorificado? Él. Porque uno mismo dice, yo no puedo. Pero en Cristo, todo es posible con Dios. Eso le trae la gloria. ¿Por qué? Porque Él lo hizo. Porque Él lo hizo. Y te voy a decir, es difícil orar con motivos puros. Pero comienza a tener un corazón quebrantado, entregado. Podemos decir purificado. Tener a Dios en nuestras vidas es tener la habilidad de orar en fe. No en nuestras fuerzas, pero en Él. Cuando estamos débiles, Él es fuerte. 2 Corintios 12:9 dice así. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Deja leértelo en la Nueva Traducción Viviente. Dice así: cada vez Él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Ponte a pensar lo que está diciendo. En esos momentos que uno dice yo no puedo, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque me tengo que detener de Él para poder cumplir. Y nuestras propias fuerzas, te voy a decir, los esfuerzos. Cuando las cosas se hacen a nuestras propias fuerzas y esfuerzos, se va a hacer un gran problema. Nada, pero problemas. No podemos confiar en ellas, tenemos que confiar en Él. Amén. Segundo punto. ¿Qué es lo que da? Versículo 2 y 3. Versículo 2 dice así: como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le distes. Fíjate, Dios el Padre le dio toda autoridad a Jesús. Le dice aquí, le has dado potestad sobre toda carne. Le has dado
potestad sobre toda carne. Nosotros tenemos que aprender a dar y recibir. Es necesario aprender esto. Claro que nos necesitamos unos a los otros, pero más que nada necesitamos a Dios. Amén. Juan 3:27 dice así: respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Si no fuera por Dios, no tuviéramos nada. Nada. Si no fuera por Dios. Dios dio 3 regalos muy preciosos. El Padre le dio la autoridad al Hijo. Jesús es el juez de los vivos y los muertos. Ahora, yo sé que muchos no quieren reconocer su autoridad, no lo quieren ver como el Señor, pero Él es el juez por la cruz. La cruz es lo que nos separa a nosotros o nos trae a Él. Uno tiene que creer. ¿En qué? En el Evangelio, la obra de la cruz. Y ahí ya uno es juzgado. Uno cree y otro no cree. Tenemos que reconocer que Jesús es igual al Padre en que tiene la misma autoridad del Padre, porque está hablando de su autoridad aquí. Si alguien entra, ponte a pensar a nuestro hogar. Si alguien entra al hogar y entra con una pistola, ellos pueden tener poder sobre nosotros, pero no tienen autoridad sobre nosotros. Muy diferente. Ahora, no es como la policía. La policía tiene poder y la autoridad sobre ellos. Muy diferente. Pero Jesús tiene toda la autoridad. Amén. Mateo 7:22 al 23 dice así: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque Él tiene la autoridad. La autoridad se le ha dado. Ahora también Jesús es Salvador y juez. Las personas lo pueden ver y decir como ellos lo quieran ver, pero pueden decir: oh, pues fue un buen maestro, es un ángel, creer que es hermano de Lucifer, que fue una persona moral. Pueden creer ahí como ellos quieran, pero lo que tienen que reconocer es que Jesús es el Rey de Reyes. Él es el Señor de señores. Él es el Hijo. Él es el juez y el Salvador. Él tiene la autoridad. Ve, el Hijo da vida eterna. Para que dé vida eterna, nos dice aquí la Escritura. Jesús es el que da la vida eterna. Y te voy a decir, no es por medio de un ministerio, ni por obras, y tampoco es por un hombre. Es un don gratis. No hay nada que podamos hacer para merecérnosla. Es recibir por fe en Jesús. Vamos a regresar en este tema en un momento. Vamos a continuar aquí por un momento. El Padre le dio las personas al Hijo. A todos los que le diste, dice nuestra Escritura aquí. Fíjate, ponte a pensar. A todos los que le diste. Cuando das algo, entonces estás regalando. Cuando das algo, es un regalo. Me rasco la cabeza. ¿Nosotros somos un regalo dado a Jesús? ¿Se imaginan? No es como el trenecito que queríamos en Navidad, ¿no? Nosotros estamos completamente quebrados. Pero Él, el Señor Jesús, nos va a reparar. Ponte a pensar. Nos ha recibido en esa condición. Pero Él nos va a reparar. Increíble. Porque uno piensa: es que yo tengo que hacer así, tengo que hacer así, tengo que cambiar esto, tengo que... En esa condición.
cuando creemos a todos los que le diste. Y lo que estamos viendo aquí para poder entender es el tema de elección divina. Que Dios llama a la gente para ser salvos. Te voy a decir, no lo entendemos completamente, pero es lo que la Biblia enseña. Porque Él nos llama, pero es en nuestra propia voluntad que tenemos que responder. Si te pones a pensar, Él nos llama y nosotros tenemos que responder. ¿Dónde se encuentra la mitad? ¿Dónde nos encontramos? ¿Dónde está la raya? ¿Dónde? Yo no lo sé. Y te voy a decir, hay ciertas sectas, creencias, que se hacen dogmáticos sobre este tema. Te voy a decir, hay cosas que no se van a revelar hasta cuando estemos en su presencia. Y yo creo que esta es una de ellas. Pero lo que sí sé es esto. Él nos ha escogido para pasar una eternidad con Él. Pero nosotros hemos hecho una decisión responsable y hemos confiado en Jesús como nuestro Señor y Salvador. A ver, figúrala tú. Si te vas al cielo, fue la culpa de Dios. Pero si te vas al infierno, fue por tu propia culpa. Porque Él no condena a nadie hacia el infierno. Porque Él desea que nadie se pierda. Él murió por todo pecador. Él dice, ven a mí. Y es lo que está afuera de la puerta. Ven a mí. Es el letrero que todos ven. Y cuando entras y miras hacia atrás al marco de la puerta, Dios te ha escogido. Pero ¿dónde está la mitad? No te puedo decir. Pero pregunto, ¿qué es la vida eterna? Les dije que íbamos a regresar a este tema por un breve tiempo. Y uno entonces tendría que preguntar, ¿y qué es el infierno? ¿Ellos también tendrán vida eterna? Fíjate el versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. De acuerdo con este versículo, la vida eterna es conocer a Dios el Padre, el único Dios verdadero. Conocerlo a través de Jesucristo, al que Él ha enviado. Ahí está en claro. Jesús, fíjate, ya nos había enseñado. Ya nos había enseñado que Él es el camino. Juan 14:6. Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Solamente hay un camino, no hay varios caminos. Te pregunto en esta mañana, ¿estás salvo? ¿Conoces a Dios? ¿El Dios verdadero que envió a Jesús? ¿Conoces a Jesús como el único camino hacia el Padre? Yo no puedo contestar esas preguntas de tu vida. Es una decisión personalmente. El Señor te está hablando, pero tú tienes que responder. Esa es la responsabilidad humana. Pero te voy a decir, es una tragedia que muchos no vienen a Jesús. Juan 5:40 dice, ¿y no queréis venir a mí para que tengáis vida? No queréis venir. Increíble que las personas lo rechacen. Pero aquel que muere en sus pecados será eternamente separado y pasar la eternidad en el lago de fuego. Tercer punto, ¿qué es el mundo fuese? Versículo 4 y 5. El versículo 4 dice así, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Primer punto A, Jesús fue obediente. Él tenía una obra que cumplir. Dice, yo te he glorificado en la tierra. La obra era su ministerio.
en obediencia al Padre aquí en el mundo. Nosotros, fíjate, traemos gloria a Dios cuando lo servimos en el ministerio que Dios nos ha dado. Tenemos que notar que el ministerio de Jesús estaba aquí en el mundo. Es donde cada uno de nosotros necesitamos a Dios, porque en el mundo hay mucho pecado y rebelión. ¿Cómo necesitamos de Él? Amén. La razón que oramos, que vamos a misiones, evangelizar, ¿es para qué? Para cumplir su plan. Dios va a cumplir su plan por medio de su pueblo. Entonces Él tiene una obra para cada uno de nosotros que cumplir. Cuando fuimos puestos en el cuerpo de Cristo, como una parte del cuerpo, tenemos un rol y una responsabilidad. Quizás eres el dedo gordo del pie derecho. Ay, pero yo no quiero hacer eso. Y ahí está el problema. Quieren ser algo más, pero tenemos un llamado, tenemos un ministerio, tenemos algo que cumplir. Cada uno de nosotros. Nos necesitamos. Y nosotros una vez más le traemos gloria cuando servimos en el ministerio que Dios nos ha dado. Y hay veces no es lo que quieres hacer, pero una vez más, las obras que te ha dado quizás se te hacen muy difícil, con más razón de detenernos de Dios para poder glorificarlo a Él. Porque todos saben que tú no puedes, que yo no puedo. Pero Él es glorificado cuando somos obedientes. B. Jesús cumplió la obra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Fíjate. Pregunto, ¿qué otra prioridad puede haber en la vida? Nuestra prioridad es de cumplir la obra que Dios nos ha dado de hacer. En realidad, esta es la única razón que existimos. Y si no hago la obra, no la cumplo, te voy a decir, verdaderamente estás incompleto, vas a estar vacío. Siempre vas a andar que algo más te falta. Porque no estás haciendo lo que Dios te ha llamado a hacer. Entonces hay un hueco. Como que, no, pero es que... personas andan así en las iglesias de chapulín. De aquí para allá, de aquí para allá, de aquí. En vez de ser raizados donde Dios los tiene. Plantados. Sirviéndonos unos a los otros. Gozándonos. Cuando menos piensan, ¿dónde andan? No, pues ahí andan allá. No, y ya no están allá, ya fueron acá. Y andan de brinque, 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 brinque. Y a veces aún pasa en los ministerios. No, pero ahí no quiero estar. No, es que yo no quiero hacer. No, es que, no, con los niños, no, olvídate. Yo quería ser maestro. Pues ¿dónde crees que vas a comenzar? ¿Quieres comenzar en el púlpito? Yo sé, ¿verdad? Increíble. Te voy a decir, si puedes instruir a los niños, puedes mantener la atención de ellos, lo vas a poder hacer con los adultos. Porque si no lo puedes hacer con los niños son verdaderamente, te van a decir, ¿verdad? Estoy aburrido. Pero ahí aprende uno. Y luego uno se pregunta, ¿por qué tengo tantos problemas? Es porque no somos obedientes a su voluntad. Estás peleando contra Dios. Ponte a pensar, no quiero hacer lo que me está llamando a hacer. Quiero hacer y cumplir mi voluntad. El versículo 5 dice así: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Fíjate, la obra de Jesús era una obra gloriosa. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo. Jesús dejó la gloria que tenía en el cielo para poder venir, morir, dar su vida en la cruz para el mundo, en este mundo. Jesús siempre ha existido.
Él es Dios eterno. Dice, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Jesús es el creador del mundo. Recuerda el Evangelio de Juan, capítulo 1. Ahí se estableció eso. Regresa y dale un repaso para poder entender. Pero fíjate, Jesús compartía en la gloria del Padre, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Antes que el mundo fuese. Vamos a Juan capítulo 1. El Verbo hecho carne. ¿Cómo comenzamos este estudio de este libro? Juan capítulo 1, ¿ya llegaron? Todavía oigo páginas, ¿ya llegaron? En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Ahora, bríncate al versículo 14 de ese mismo capítulo. Ya vimos que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Versículo 14 dice, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Quién es el Verbo? Cristo Jesús. Jesús, Dios se hizo carne, la encarnación, para poder entender. Entonces, cuando vemos aquí que dice, regresamos a nuestro texto en el versículo 5, dice, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Jesús siempre ha existido. Él es Dios en carne, Emmanuel, Dios con nosotros. El creador del mundo. Y Jesús compartía en la gloria del Padre, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¿Por qué? Porque Él creó el mundo. Es creador. Tenemos que comprender y aceptar lo que Jesús está diciendo en esta oración. Te voy a decir, muchos prefieren alegar, prefieren dividir, prefieren ser dogmáticos sobre estos temas aquí. Pero no es el propósito que Jesús nos ha permitido ver y oír esta oración. Y te voy a decir, la verdadera oración es el resultado del amor que tenemos en nuestra relación con el Padre. Porque lo conocemos personalmente. Podemos decir, Padre nuestro, es mi Padre. ¿Por qué? Porque lo conozco a través de Cristo Jesús, mi Señor y Salvador. Ese amor que fue expresado, la gracia de Dios, el favor inmerecido que fue puesto en cada uno de nosotros. ¿Qué es la conclusión aquí? Porque les dije, este es un estudio de 3 semanas y puede ser aún todavía más. Pero la conclusión es, fíjate, la victoria viene en, y te los voy a dar en 3 puntos. La victoria viene en conocer a Dios y recibiendo vida eterna. Ahí viene la victoria. Teniendo esa relación personalmente con Cristo como Señor y Salvador. Victoria viene en glorificando a Dios, glorificándolo a Él, glorificando en la manera en que vivimos, glorificándolo en qué. Señor, ayúdame poder cumplir y ser un mejor padre, madre, esposo, esposa, el mejor trabajador que pueda ser para glorificarte a ti. Nosotros no somos el enfoque, Él es el enfoque. Amén. 3, la victoria viene en terminando la obra que Él nos ha dado. Nos ha dado. Quizás no estás sirviendo. Te pregunto en esta manera, ¿sirves o no sirves?
Porque si no estás sirviendo al Señor, no sirves. Si no estás sirviendo al cuerpo, no sirves. Nos debemos, pues, ese es el propósito. Somos salvos para servir. Ese es el propósito de ser salvo. Para servirnos unos al otro, para que puedan el amor que tenemos unos por los otros, para que el mundo también pueda creer y el Señor ser glorificado. Vas en el camino correcto para poder terminar la obra que Dios te ha dado. ¿O te has descarrilado? ¿O estás queriendo imponer mi voluntad en vez de su voluntad? Yo no puedo contestar esas peticiones y no te estoy aventando pedradas. Pero es lo que la palabra nos está enseñando en esta mañana. Yo te recomiendo esto. Si no conoces a Cristo como Señor y Salvador, arrímate para que el Evangelio se te pueda explicar y tú también seas salvo. Creer en Él para que tengas salvación. Ahora, si eres cristiano y no estás sirviendo, te tienes que preguntar por qué. ¿Qué es la excusa? Si no sabes tus dones, te voy a decir, ponte a servir y vas a aprender rápidamente si es donde Dios te quiere o no. Porque Él te va a mover. Si me dices, no, con los niños no, si vas para allá y te enamoras de los niños, quizás es tu don y donde Dios te quiere. Quizás en el café, en el estacionamiento, equipo de oración, sonido, alabanza. Pero si vas a venir a la alabanza, es importante poder cantar. Pero Dios te quiere usar y te quiere usar aquí en el cuerpo. Amén.